Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión del taller de Biblia. Hoy vamos a conocer los libros de los reyes. Vamos a verlos juntos, Reyes uno y 2, que en hebreo se dice Malaquim, es Melec, es un rey, Melec. Y este signo que parece una comita, y este cuadrito que es una M cerrada con esta C, se lee Kim, que es el plural. Entonces, Malkim o Malekim sería reyes en plural, porque vamos a ver que hubo muchísimos reyes después de David. ¿Se acuerdan que la vez pasada en los libros de Samuel vimos a Saúl y a David cuando el reino estaba unido y alcanzamos a saber un poquito que nació o que venía Salomón? Este libro de los reyes, uno y dos, los libros de reyes, pues continúan, son la continuación de, de Samuel. Son dos libros que hacen pues una secuencia y que fueron escritos después de la caída de Jerusalén, es decir, que no había un secretario pues ahí anotando lo que estaba pasando, sino que ya es una memoria posterior, ya cuando sucedió. La caída de Jerusalén fue en el año 587 antes de Cristo y es cuando pues se destruye el primer templo por un rey que se llamó Nabucodonosor, un rey de Babilonia. Cuando vimos la narración de la Torre de Babel, se hablaba de esta Babel como Babilonia y que hace referencia también a este pueblo de Nabucodonosor. Significa Babel, confusión, pues ya ven que de por sí su nombre no es muy legible cuando nos toca leer en el ambón. Muchos le tienen miedo a ese nombre tan largo. Los nombres del pueblo de Israel son cortos, son de tres letras. Vamos a seguir viendo ahorita algunos. Son de una raíz de tres letras. Y entonces este nombre tan complejo, pues es como para Parangaricutirimícuaro, ¿verdad? Así como los estos purépechas. Nabucodonosor, pues decían, qué lengua tan fea, tan confusa. Babilonia. Por eso sí, significa confusión. Y aquí en esos libros vamos a encontrar estos datos que son muy confiables porque se han comparado con otras fuentes de los pueblos de Asiria, precisamente de Babilonia y de Egipto, que coinciden, concuerdan de que sucedieron estas cosas. Por eso los Reyes uno y 2, estos libros son libros históricos y nos dan datos que sucedieron en la realidad. En estos libros vamos a resaltar el valor a la monarquía del estilo del rey David. De hecho, ayer que celebramos Cristo Rey, se habla en el Salmo del pastor, el buen pastor. Celebrar Cristo Rey, entonces, hace referencia al pastor, David que fue pastor. Y bueno, Jesús hablaba de un templo nuevo. Aquí en los libros de Reyes se le da un valor al templo material, que fue el primer templo de Jerusalén, el que construyó David y que terminó su hijo Salomón. Dios en estos libros se manifiesta como un Dios de alianza y un Dios que se mantiene fiel, aunque sus reyes no sean fieles, Dios no deja de ser fiel. Hubo reyes malos, como que ven en la imagen, este que puse aquí se llama Jeroboam o Jeroboam. Él no fue hijo de Salomón,
Después, Salomón, bueno, todavía no les hablo bien de Salomón, pero él se enamoró de muchas mujeres al final de su vida y dejó de serle fiel a Dios. O sea, entre muchas cualidades también tuvo sus errores y su error más grande fue alejarse de Dios. De esta manera justifica el pueblo de Israel o los libros históricos cuando suceden cosas malas para el pueblo o desastres. Entonces, acreditan a esta infidelidad de Salomón de enamorarse de extranjeras, de mujeres de otros reinos, el que hayan sitiado Jerusalén, ¿no? Aquí tenemos a Jeroboam, que después llega a ser rey. Su nombre significa el que aumenta el pueblo. Los que siguieron su ejemplo son considerados reyes malos. La maldad de estos reyes está fundada en que se alejan de Dios, lo que se conoce como la idolatría. O sea que tienen un Dios que no es el Dios de Moisés, sino que lo cambian. Ahí está la cita. Si tienen su Biblia a la mano, me pueden ir siguiendo. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 33. Primera de Reyes, el número a la izquierda es primera carta, porque son dos. Digo, primer libro. Entonces, capítulo 12, 26 al 33, nos explica lo que hizo este Jeroboam. Jeroboam pensó en sus adentros, que aunque ya tenía mucha gente que lo seguía, podían regresar al reino de la casa de David. Se refiere al reino de Roboam. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios, terminarán poniéndose de parte de su señor. Roboam, rey de Judá, que es Roboam. Entonces me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, se aconsejó a sí mismo, el rey hizo 2 terneros de oro y dijo a la gente, ya está bien de subir a Jerusalén, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Colocó el ternero en Betel y otro en Dan. O sea que en pocas palabras, por el miedo a que la gente que lo seguía, él decía, pues no tienen que ir a Jerusalén, van a ir mejor aquí a Betel y a Dan, en mi reino, y van a adorar a este Dios. En pocas palabras, creó un ídolo. Siempre se inclinaban por el becerro. ¿Se acuerdan que también en el Éxodo Moisés rompió las tablas de la ley cuando el pueblo hizo este ídolo, que era el becerro de oro? Pues este Jeroboam volvió a las andadas en esta idolatría y construyó este altar para que la gente tuviera un Dios que no fuera el Dios de Moisés. Entonces la maldad de estos reyes está fundada en este ídolo, en que se alejaron del Dios de David, el Dios de Moisés. Entonces se dedicaron a promover cultos idolátricos. Algunos de estos reyes fueron Abdías, Ahaz, Manasés y Joacás. Pero también hubo reyes buenos. De la descendencia de Salomón, este sí es su hijo, Roboam. Aquí en el hebreo dice Reaba- Rehabeam, el que engrandece el pueblo. Fíjese la diferencia. Uno es el que aumenta el pueblo. Este verbo y hará es como pues hacer crecer, ¿no? De aumentar, de producir. Pero Roboam significa el que engrandece el pueblo. Es como decir que lo hace grande. No nada más es aumentar en cantidad, sino engrandecerlo. Es como aumentar en virtudes. Roboam, hijo de Salomón, no fue idólatra. Él continuó cerca de Dios y sus hijos también. Aquí tenemos algunos de ellos, que sería Asa, Josafat,
que es la imagen de este que está aquí. Vean cómo está este rey, pues pidiéndole no a un becerro de oro, sino dirigiéndose a las estrellas, hacia el cielo. Y es un rey, pues, que va a la guerra, ¿verdad? Un rey que está luchando por su pueblo, pero su confianza está en Dios, en el Dios del cielo y de la tierra, en Yahvé, Dios de los ejércitos, y se parece mucho a su abuelito o bisabuelito David. Entonces, gracias a Josafat se habla de reyes buenos, gracias también a Amasías, Azarías y Iotán o Jotán. No es que en esencia fueran malos aquellos reyes, sino que hacían cosas malas. Y también estos, pues, realmente, pues eran seres humanos, se equivocaban, pero hacían cosas buenas, como adorar al Dios de Israel, al verdadero. Esta imagen nos muestra la división del reino. Cuando, bueno, estaba Saúl, que se acabó su descendencia, llegó David, y con David la promesa del Mesías, que quiere decir ungido, y que va a llegar hasta Jesús. David pecó matando o siendo el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Se queda con su mujer y su primer hijo entonces muere. El hijo que por el que pues tuvo que matar a este señor para no para cubrir según su culpa, o sea, le embarazar a Betsabé y querer cubrir este pecado, pues no nació, este se murió. Pero Dios, al escuchar su arrepentimiento en el Salmo 50, le concede tener otro hijo, y este segundo hijo fue Salomón. Salomón tuvo su hijo Roboam, que se queda con el reino de Judá, el reino del sur, de donde va a salir Jesús. La capital de este reino del sur es Jerusalén, y algunas de las ciudades importantes son Laquis, Hebrón y Berseba. De este lado vemos las tribus que le corresponden a este reino. Nada más es la tribu de Judá y un pedacito de la tribu de, bueno, casi todo, es que es muy chiquita. La tribu de Benjamín es esta que está aquí. También está dentro del territorio. Esta verde es la tribu de Simeón, pero aunque está dentro del reino del sur, corresponde al reino del norte, porque el reino del norte, su capital es Samaria, ciudades importantes, Siquem, Jafá, Betel y Jericó. Estas ciudades en tiempo de Jesús todavía existían y acuérdense que todavía, bueno, en tiempos de Jesús, estas zonas de acá del norte, pues eran vistas como paganos, como traidores, como alejados de Dios. Los samaritanos, en tiempo de Jesús, pues no era culpa de ellos, ¿no? Es, el que los llevó a esa idolatría, pues fue el rey Jeroboam, que fue el que impuso en su reino que se adorara a los becerros de oro. 10 de las tribus, 10 de las 12 tribus, se quedó este señor Jeroboam. Aquí están las tribus, Rubén, Simeón, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Manasés y Efraín. Mientras que Roboam se quedó nada más a Judá, que era una tribu muy, muy pobre. Todavía en tiempos de Jesús eran vistos como los más pobres. El reino del sur, entonces fue, pues le costó más trabajo mantenerse. Siempre fueron vistos así como que los que tenían menos recursos, mientras que los del norte, pues eran los, ahora sí que los que tenían más.
en tiempos de Jeroboam. Y pues sí, este señor no mató, ya algo bueno que hizo por lo menos fue no matar a Roboam, que era de la sangre de David. Pues digamos que le deja un pedazo de reino, pero le deja lo peorcito. Y él se queda lo mejor, las otras 10 tribus. De esta manera podemos entender el contexto de Jesús. 900 años antes de la venida de Jesús es que se dividió el reino. Por eso el Mesías que esperaban la religión judía, pues era uno que unificara el norte con el sur y volviera a ser un solo reino, como era en tiempos de Salomón y de David. Y pues salió un rey que no solamente unió estos dos, sino que unió todo el universo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Pues no sé si alcancen a ver aquí estos nombres, pero pues es un poquito nada más para ver la cantidad de reyes que hubo y más o menos cómo se comportaron la genealogía. El primero de los reyes de Israel fue Saúl. Su sangre pues no continuó. Entonces aquí se rompió la línea de Saúl y vuelve a iniciar con David. Entonces David pues tuvo a Salomón. Aquí está, el primer hijo se murió y el otro pues también este no fue el que fue el rey, sino que fue Salomón. De Salomón vino Roboam, después aquí hacia la derecha, Abdías, Asa, Josafat y todos estos verdes son los reyes del sur de la tribu de Judá, los que continuaron adorando al Dios de Moisés, hasta uno que se llamó Joaquín, que no es el papá de la Virgen María, sino que era un hombre, más bien el papá de la Virgen María, pues su nombre viene de este rey. Y luego acá este señor Jeroboam inicia otra línea de reyes y alejados de Dios. Y serían los reyes considerados eh, idólatras o malos, todos los que adoraban a los ídolos. Y son los reyes del norte o los reyes de Israel. Pues fíjense bien, tenemos dos, como si fueran dos naciones, ¿no? Judá e Israel. Actualmente hablamos de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel, pero pues estaba dividido aquí en antes de que Jesús llegara, ¿no? Aquí, vean cómo están, la historia. Son muchísimos reyes y todos ellos vienen en los libros, por eso es un libro, son libros largos, los libros de reyes, y pues ese es el resumen nada más, ¿ah? Esta es la división de los libros de el capítulo 1 de Primera de Reyes al eh, bueno, todo el capítulo 1 nos habla de la historia de Salomón. Salomón significa, bueno, viene de Shalom, significa paz, el que hace la paz o el pacífico. Su papá, David, acuérdense que era un guerrero y logró que que el reino de Israel se extendiera gracias a que tenía este don de conquistar, digamos, este valor pues era guerrero. Y después de que se calmó, vino la paz. Y Salomón pues lleva este nombre de la paz. Tuvo consecuencias que ya no se buscaran más conquistas, más reinos, pues Salomón se dedicó aunque pues algo bueno que hizo fue terminar el templo que inició su papá David. Se habla de cómo fue coronado, cómo hizo el templo,
cómo su reino fue esplendoroso, pero también de unas dificultades finales. ¿Cuáles son estas dificultades finales? Pues de que, pues ahora sí que no tenía nada que hacer Salomón y se dedicaba, pues así como a la diplomacia, a andar visitando reinos, visitando reinas y se fue metiendo con reinas de otras naciones, otros pueblos y fue corrompiendo su corazón. Se fue olvidando, en pocas palabras, de Dios. Y por eso eh, viene la división del reino. Según aquí la Sagrada Escritura, pues sucedió que al alejarse Salomón de Dios, se permite que venga la invasión. Primero en el norte, por los asirios, y luego todo con los babilónicos hasta Jerusalén. Bueno, Salomón tiene muchas virtudes, pero también pues tuvo sus errorcitos. El rey pacífico. Del capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, tenemos esta historia paralela. Ya saben que las líneas paralelas son como las vías del tren, ¿no? Una historia sincronizada de los dos reinos, del norte y el del sur, desde que muere Salomón hasta que los asirios toman Samaria en el 721 antes de Cristo, porque se pensaba que los asirios habían tomado al reino del norte precisamente porque eran idólatras. Y hagan de cuenta que era como, qué bueno, el Señor los dejó y fueron castigados y fueron tomados, sitiados por los asirios. Pero pues luego llegó una invasión más grande, que fue el de Nabucodonosor, que llega hasta Jerusalén. Y esto lo encontramos en el capítulo 18 al 25, cuando ya nada más son los últimos reyes de Judá. Porque el reino del norte, el reino de Israel, se ve terminado con los asirios en el 721. Pero el reino del sur, donde la capital era Jerusalén, continúa y lo llegan a tomar hasta el 587, cuando así le llamamos la caída de Jerusalén. Aquí esta imagen pues es una representación de cómo Nabucodonosor con su ejército toma el reino de Judá y comienza el exilio. Pero no nada más se habla de reyes. En el libro de los reyes encontramos a dos grandes profetas que son muy importantes y son los primeros. Bueno, se dice que Moisés también se le considera un gran profeta, además de que fue un enviado de Dios para, pues, liberar al pueblo. Pero así como que el profetismo, como la escuela del profetismo, se habla que inició con Elías. Elías significa, aquí dice Eliaú, Eliayú. Este significa Dios y esta es la raíz de Yahvé. Es como si fuera un pleonasmo. Dios es Dios. Podríamos decir en español Dios es Dios, pero como el nombre de Dios no se pronunciaba, entonces es Adonai. Adonai es mi Dios, es lo que significa Elías. Para los judíos así significaba Elías. Adonai es mi Dios. Eliayú, Elías. Y Jesús cuando está en la cruz eh, grita Elí, Elí, lama sabactani, que es hebreo, ¿verdad? Elí significa Dios mío, por eso se parece a Elías, o sea, es la misma raíz. Y los que no sabían hebreo pues decían que estaba gritándole a Elías. Ah, está llamándole a Elías. ¿Por qué? Porque Elías eh, fue llevado al cielo
a la presencia de Dios en un carro o carreta de fuego, así como esta imagen. Miren, este sería Elías y pues se habla de que se lo llevaron al cielo. Es como si hubiera sido pues es una asunción. Fue llevado. Así como la Virgen María fue llevada al cielo, también hay un apócrifo que habla de que Moisés fue llevado al cielo. Entonces era algo como si fuera un premio al haber seguido la voluntad de Dios. Porque Elías surgió su profetismo para recordarle a los reyes quién es Dios. O sea, su nombre es Yahvé es mi Dios, no es el becerro de oro. A todos los reyes que pudo darles mensaje era este. Tienes que regresar a adorar al verdadero Dios, que es el Dios de Moisés, el Yahvé, Adonai, la misma raíz. Pero pues como él no fue eterno, pero tampoco fue una muerte indigna o una muerte cualquiera. Se habla de que su cuerpo y todo él, toda su persona, fue llevada al cielo en un carro de fuego. Por eso los israelitas o judíos pensaban que Jesús era como la reencarnación de Elías, que había regresado de esa llevada al cielo, que el carro había regresado, lo había traído de nuevo, porque hablaba como él, diciendo, pues Dios es mi padre, ¿no? El Dios de Jesús es padre, el Dios de Elías es el Dios de Moisés, y el Dios de Jesús es el mismo Dios. Por eso lo confundían con él. Y Jesús dijo, no, pues ya vino Elías y ni lo vieron. Él se refería a Juan el Bautista, porque era el profeta. El último profeta fue Juan el Bautista. Jesús es más que un profeta, aunque vive el profetismo, no nada más, él vive el ser patriarca, el ser profeta, él vive todo, porque él es todo. Entonces, él no es Elías, Jesús es pues el Salvador. Elías entonces, antes de que se lo llevara el carro de fuego, deja a un sucesor que se llamó Eliseo. Y otra vez encontramos esta raíz de él, aquí dice él, que hace referencia a Dios. Pero Eliseo viene con la raíz de salvar, este de Yosha. Acuérdense que Jesús es Yoshua, es Dios salva. Y aquí en hebreo dice el Eliyosha. O sea, en español decimos Eliseo, pero se llamaba Eliyosha, que es Dios es mi salvación. Y Eliseo va a continuar la escuela de los profetas. Los menciono aquí porque ellos no tienen un libro como los demás profetas. Más adelante veremos a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, que tienen sus libros particulares, pero Elías y Eliseo no. Sus vidas están narradas dentro de los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes. Entonces, además de todos los reyes que hubo en Israel, hubo estos dos grandes profetas que recordaban a quién debemos adorar, al Dios de Moisés, al Dios de la vida, no a un becerro de oro. Bien, pues quisiera que entrar en contacto con este libro en este pasaje, en esta partecita de todo estos grandes capítulos históricos. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14, que es el sueño o la visión de Salomón. Shalmón que significa pacífico. Entonces, si alguien tiene por ahí su Biblia a la mano y nos quiere hacer el favor de leer Y yo lo Primera tengo. de Reyes, ¿sí, Sonia? Entonces Sí, es capítulo 3 del 5 al 14, por favor. sí.
Allí, en Jaboán, Yahvé se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón le respondió, tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre. Es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. Tú me has hecho rey, Yahvé, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se lo puede ni calcular ni contar. Concédeme, pues, a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón. Y Dios le dijo, no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tu enemigo. Y en cambio, me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Hasta ahí, ¿verdad? 12, 11. El 14. Ah, pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que tú no has pedido. Tendrás riquezas y gloria más que ningún otro rey de la tierra durante tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Muy Palabra de bien. Dios. Muchas gracias, Sonia. Sí. Hasta ahí. Entonces, Dios le habla en sueños a Salomón. Y Salomón, bueno, está en esta visión. El ofrecimiento de Dios es muy interesante. Como le dice, pídeme lo que quieras. Le pudo haber pedido riquezas, le pudo haber pedido pues más poder, dice que murieran los enemigos. Y además, y aparte, a pesar, perdona, de ser un muchacho, un joven, cuando murió su padre David, porque acuérdense que David pues ya era anciano cuando eh, se enamoró de Betsabé, su mamá de Salomón. Y entonces, pues por eso muere, porque ya era muy grande de edad y dejó a este Salomón muy, muy chico, un adolescente, digamos, y le pide sabiduría para guiar al pueblo. Por eso es considerado el rey más sabio. Además de que hay una historia dentro de aquí del libro de Reyes, cómo administraba el reino Salomón, eh, cuando dos mujeres están peleando a un niño, ¿verdad? Es que es mi hijo, no, es que el tuyo se murió. Y Salomón dice, pues es bien fácil. Ah, porque una dice que es de ella y la otra también. Y Salomón dice, pues fácil, pues que lo partan a la mitad y cada quien se quede una mitad. Y entonces la que era la verdadera mamá dijo, no, pues mejor que se lo quede ella. Y Salomón le dice, entonces la que está dando al niño esa es la verdadera mamá, porque lo prefiere vivo a que sea repartido a la mitad, porque la otra decía, sí, sí, que se parta, y ahí me toque la mitad. Entonces esa no era la mamá. Entonces era una sabiduría tan de sentido común que Dios le concedió, y así resolvió muchos casos del reino, porque me imagino, ¿verdad? Yo no soy rey, ni no es muy complejo eso, ni gobernador, pero debe haber sido muy complejo ser rey de un pueblo que pedía todo, que pedía pues casi como un dios en la tierra. Por eso Salomón pues dice, es que yo no soy Dios, yo necesito de la ayuda de Dios. Y Dios lo vio siempre con buenos ojos.
por muchos años de su reino, hasta que pues se aleja. Dicen que el poder corrompe y pues el tiempo, ¿verdad? Como no tuvo ningún ataque y todo iba bien, pues se dedicó a andarse paseando y se enamoró de otras mujeres y por eso se cree o se testifica aquí en el libro de Reyes que fueron invadidos por Nabucodonosor. Ya desde Salomón, desde todos los pecados, como si todas las culpas de todos los reyes cayeran y Nabucodonosor fuera el juez de estos pecados, el que ejecuta la justicia de Dios. No es que Dios lo mandara, más bien que Dios está permitiendo que pase, porque como se alejaron a estos reyes de Dios, por eso fue invadido. Primero Samaria, el reino del norte, con Jeroboam, que Jeroboam había invadido pues el reino de Salomón. Salomón muere y pues Roboam era más chico. Entonces este Jeroboam, que era un invasor, digamos que pues se agarra un reino. Él quiere ser rey y se hace rey solito, o sea, se autonombra rey y hace el reino del norte. Entonces, esta historia nos enseña a nosotros a pedir de una manera sencilla, una oración que de verdad sea profunda, porque todo lo demás, como dice el Evangelio, vendrá por añadidura. ¿Se acuerdan que el cantito aquel dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará también? Pues así Salomón fue este tipo de rey que usaba un burrito como David. Ellos usaban un burrito para trasladarse, no usaban caballo. Por eso Jesús, cuando celebramos el Domingo de Ramos, pues usa este signo de la paz, el rey de la paz, como Salomón y David. Es importante entonces conocer los libros de Reyes para entender el Nuevo Testamento. Ya hoy, pues, es pesado, yo sé, son muchísimos reyes, ese no es el objetivo, pero es importante que tengan en su mente que el reino estuvo dividido, que hubo reyes que sí siguieron a Dios, de Moisés, otros que hicieron ídolos, y el primer templo fue destruido, y que vamos a quedarnos ahorita en el momento del exilio, cuando llega Nabucodonosor. Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Pues no sé, yo sé que es muy complejo, pero espero que se haya quedado algo hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cómo ven estos libros de Reyes? Son libros de historia, ¿eh? Muy interesantes, Rafa, pero también muy complejo porque hay que, pues, saber conocer a cada uno de estos reyes. Entonces, sí es como prepararnos más o prepararme más y conocer la historia de cada uno de ellos. Nada más una pregunta. El Salmo 50, ¿quién fue quien lo dijo, Rafa? Salomón. No, el Salmo 50 es una oración de David y es Ándale, la oración más bonita de hermosa. arrepentimiento, de Ajá. reconocerse, pues sí, pues un humano que peca, un humano que se aleja de Dios, pero que el regreso es más fuerte. Es como San Pablo que dice, ¿no? Donde hubo el pecado, sobreabundó la gracia. Y el premio, digamos, de esto, pues es Salomón, que es un rey de paz, un buen rey. Fue un buen rey, aunque pues al final, este, realmente no sé si lo hizo, o bueno, enamorarse no es malo, ¿no? Pero digo, está justificando por qué Dios permitió que se invadiera el reino.
o los dos reinos. Primero el de norte y luego el del sur, por este alejamiento. Como que si Salomón cambió su corazón por las mujeres, pues también David, fíjense, David cuando pecó, pues fue por su corazón, pues ya no hubo espacio para Dios. Y no se trata de aprenderse los nombres de todos los reyes, pero sí algunos que sí son importantes, que pues, David, es Salomón, Josafat, que también es pues un Dios de justicia, reyes que son importantes. Si no sabemos ni los presidentes de nuestro país, ¿verdad? Imagínense, todos los reyes de Israel, pues yo creo que, pues no sé si ellos también se sepan todos sus reyes, son muchísimos. Y aparte para nosotros, en una lengua diferente, que es la lengua hebrea, pues es más complejo todavía. No se trata de aprenderse eso, sino de comprender cómo se fueron dando las cosas para entender en la actualidad. Si es una introducción, entonces, para que sepan de qué tratan los dos libros, ya ustedes pueden ya leer con calma y ahí encontrar, pues me gustaría también que conocieran bien al profeta Elías, porque nos enseña mucho. Él buscaba a Dios, o sea, imagínense en su soledad, en su sufrimiento, de que los reyes están perdidos en el poder, en la comida, en el sexo, en todo eso, y se olvidan de Dios. Y él pues dice, ¿dónde está Dios? Entonces mándales un trueno, mándales un terremoto, un huracán para que regresen a ti. Y él busca a Dios en todas estas pues manifestaciones de la naturaleza. Y ya cansado está en una cueva y dice aquí el libro de Reyes, que él siente la presencia de Dios en una brisa suave, en una brisa ligera, en la paz. Y no está Dios entonces en las catástrofes, en el terremoto. O sea, no es un Dios como el de los griegos, ¿no? Como el Zeus que lanza el rayo, o en la cultura prehispánica que el Dios de la lluvia, el Dios así del trueno en otras culturas. El Dios de Israel es diferente, es un Dios que está en la brisa suave, en la paz, en la tranquilidad, que es lo que experimentaba también Salomón. Todo eso encontramos en los libros de Reyes. Y bueno, tengan en cuenta que sí, lo que está escrito ahí, muy probablemente sí sucedió. Estos son libros de historia. Después vamos a ir con los libros de crónicas. Cronos es tiempo, entonces esos libros pues nos van a ir narrando cómo iban sucediendo las cosas. Eso los vamos a ver después. Si no hay comentarios ni preguntas, podemos dejar aquí los libros de Reyes, la introducción al libro de Reyes. ¿Cómo ven? Muy bien, Rafa, gracias. Bueno, pues entonces los dejo aquí y nos vemos la próxima sesión para los libros de crónicas. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Entonces, Gracias a Gracias, Rafa. ustedes. Bonita noche. Un abrazo a Gracias, buenas todos. noches. Cuídense mucho del Gracias, Rafa. frío. Y gracias, Rafa. Buenas noches para todos también. hasta mañana. Que Gracias, bonita descansen. noche. Próxima semana. Bye. Primero Dios. Bye. Así es.